Marcos 2, del 18 al 20. El tema que vamos a tratar lo he titulado Odres Nuevos. Odres Nuevos. Marcos 2, del 18 al 22. Dice así: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán tiempo cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hermanos, cuando al Señor le preguntan por qué sus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los fariseos, Él responde con una serie de analogías que sitúan precisamente la presencia de Él como la llegada de salvación de Dios, como el mensaje de buenas nuevas. Eso es lo que vemos a lo largo de esta lectura que acabamos de ver. Pero quiero que vean cómo la pregunta a la que le hacen a Jesús acerca de por qué ellos no ayunan, están comparando la vida piadosa de dos grupos de discípulos. Si vemos en el verso 18, el texto es claro. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Ellos vinieron, le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos no ayunan y los discípulos tuyos no lo hacen? O sea, en pocas palabras, estaban ellos considerándose en un momento dado con una vida más piadosa. No, oye, pues nosotros sí ayunamos, y aquellos que se supone que vienen con el Mesías, con el enviado de Dios, pues no ayunan. Ellos medían su vida espiritual a través de este tipo de situaciones que de alguna manera no son pecaminosas en sí mismo, como lo hemos estudiado en Mateo 5, donde la vida piadosa del creyente se va desarrollando a través de su relación con el diezmo, a través de su relación con el ayuno, a través de su relación con la oración. Y bueno, ahí en Mateo no viene la palabra, pero lleva implícito, ¿no?, en todas las escrituras, que también a través de la palabra, a través de la comunión entre los santos, todo esto son actos de adoración. Ahora ustedes preguntarán: ¿y por qué metió ahí el diezmo? Porque el diezmo también se convierte en un acto de adoración. ¿En qué sentido? En que cada uno de nosotros, cuando trabajamos en lo secular, estamos dando nuestra vida. O sea, estamos desgastando cada día años de vida por obtener algo a cambio, que es el dinero. Ese dinero, entonces, cuando se ofrece a Dios, es uno de los actos de adoración más grandes que podemos dar. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestra vida a Dios representado ahí. Entonces, por eso es parte de todo esto. No solamente es la devoción que nosotros podemos presentar a través de la oración, de la lectura. Ellos, en este caso, en la lectura que estamos leyendo, estaban midiendo la devoción a través del ayuno. ¿Y qué era lo que estaba pasando aquí? Bueno, el problema era principalmente no la falta de piedad que manifestaban los discípulos al no ayunar. El problema era de que los discípulos de los fariseos, como de Juan el Bautista, querían meter a los discípulos de Jesús a su misma estructura religiosa. Porque ellos dijeron: oye, ¿por qué ellos no ayunan como nosotros? O sea, el punto no es, oye, ellos no están reflejando su vida piadosa. O sea, no trabajan en edificar su vida, ¿no? Acerca de su relación en devoción a Dios. Ellos querían que los discípulos de Jesús también encajarlos a su molde religioso, a sus actividades. Miren, la ley de Dios solo pedía que una vez al año se sometiera el pueblo a ayunar. Y esto tenía que ver con el día de la expiación, el día del perdón. Sin embargo, a través del tiempo, los discípulos, en este caso el pueblo de Israel, fueron agregando más días al ayuno. A tal punto que en el tiempo en el que estaba Jesús ahí caminando en la tierra con sus discípulos, los fariseos habían organizado una estructura de ayuno 2 veces a la semana. O sea, hagan la comparación, una vez al año con 2 veces a la semana. O sea, ¿cuántas veces corresponde entonces ayunar al año? Ellos querían ser
y ellos querían poner más carga de lo que Dios les había puesto. O sea, pensaban que al hacerlo de esa manera, llevaban una vida más de devoción a Dios. ¿No les parece muy familiar el hecho de decir, oye, ¿tú por qué no oras? ¿Y por qué tú no ayunas? ¿Y tú por qué esto? Y nos comparamos de esa manera porque llegamos a pensar que nosotros somos la medida, el estándar, ¿no? O sea, ¿te imaginas que, oye, hermanos, por qué ustedes oran como su pastor? ¿Por qué no le... No, imagínate nada más. Pues, bueno, pastor, pues, ¿qué es usted se dedica, no? Podrías decir, ¿sabes? Algo simple, pero déjenme decirles algo. Cuando nosotros medimos una actividad piadosa que hacemos nosotros y bajo ese nivel pasamos a todos los demás, entonces estamos cayendo en lo que ellos hacían. Tratar de meter a los demás a mi estructura, a mi devoción. ¿Saben qué? Si hoy tengo ganas de ayunar, hoy vamos a ayunar todos. No, tú tienes ganas de ayunar, pues tú ayuna. ¿Por qué? Porque esto no podemos nosotros implementarlo a todos de una manera dogmática, porque yo lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer. No, el ayuno, la devoción, tiene que ser de una manera intencional, pero personal. ¿Sabes que yo voy a dedicar este día de devoción a Dios? Y me voy a comprometer a lo mejor a apartar un tiempo de no comer, de limitarme en tal cosa, porque en la noche me voy a poner a orar, voy a ponerme a buscar a Dios. ¿No? Pero ellos, los fariseos, querían meterlo. De hecho, en Lucas capítulo 18, que no lo vamos a leer, todos hemos escuchado la parábola del fariseo y del publicano. ¿Cuál era la actitud del publicano? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Pero decía, fíjate cómo es la actitud precisamente legalista. Llegamos a pensar que como los demás no hacen lo que yo hago, entonces están mal. Su vida piadosa no es tan devota a Dios. Y esto era lo que querían hacer estos discípulos, meter a los discípulos de Jesús a su misma estructura religiosa. Oye, ¿por qué no ayunan? Oye, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que con la venida de Jesús estaba trayendo la verdadera vida piadosa que produce gozo, satisfacción. Hermanos, ¿qué de piedad es lo que los fariseos hacían? Estoy ayunando, ¿no? ¿Qué tienes, hermano? Oh, es que estoy ayunando, tú sabes. Y te imaginas, o sea, la actitud farisaica que muchas veces pudiéramos manifestar. El hecho de que nosotros pudiéramos apuntar a actividades que ciertamente no son pecaminosas en sí mismo, pero al hacerlas de una manera estructuradas, donde pasamos a todos a los demás bajo mi misma nivel, entonces cometemos la falta que ellos estaban haciendo. Tratar de meter a los creyentes que han recibido el mensaje de gozo, de libertad, a una estructura otra vez religiosa. Hermanos, con la venida de Jesús les comentaba, Él trajo la verdadera vida piadosa que produce gozo, satisfacción. Estos fariseos querían amoldar a los discípulos de Jesús a su religiosidad, con una cara de piedad, porque pensaban que al ayunar 2 veces a la semana, durante un mes, cuando al año era una vez solamente, los hacía más piadosos. Hermanos, estas prácticas eran muy comunes entre ellos. Recordemos que ellos mismos decían que los discípulos de Jesús violaban los mandamientos porque comían sin lavarse las manos. ¿Te imaginas? Comían sin lavarse las manos. Entonces, vean cómo querían a los discípulos de Jesús a fuerza estructurarlos bajo su misma estructura religiosa. Ahora lo podemos ver en el sentido de que muchos llegan y si tú no, o por ejemplo, ¿no? Una vez me pusieron ahí un mensaje, es que pastor, usted antes de predicar no ora, no hace una oración, ¿no? O aquí hay lugares donde antes de enseñar, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, empezamos a caer en acciones rigurosas. Ahora, no tiene nada de malo hacerlo, pero ¿cuál es la intención de hacer eso? ¿Quiere decir que si no lo hago ya estoy mal? Oye, hermanos, me levanté a las 3 de la mañana a orar. ¡Wow! ¿Por qué no se sorprendieron? Porque no lo hice. No, sí me levanté temprano a orar, pero tampoco no a las 3 de la mañana. Lo que quiero decir es que mi oración de esta mañana por este servicio fue en mi casa. Fue antes de levantarme. ¿No? Cuando busqué al Señor en la mañana, Señor, te pido por el servicio del día de hoy, que sea de edificación, que pueda bendecir a los hermanos. Pero esa comunión es lo que el Señor dijo en Mateo 6.
pero tú cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Ahora, hay otra cosa muy distinto, hacerlo de una manera de comunidad, ¿no? Comunitaria. Vamos a orar todos. O sea, hay que separar tipo de oración, pero cuando lo hacemos de una manera con la intención nada más de parecer más espiritualoides o más espiritual, nos caemos en un estado de religiosidad, ¿no? Como compartía en un estudio entre semana, hay hermanos que se van temprano a trabajar, pues que a lo mejor se les hizo tarde o entran muy temprano a trabajar y de repente dicen, híjole, hoy no oré. Y en el transcurso del día, justo les pasa algo y conectan eso negativo con su falta de oración. Dice, esto me pasó porque no oré. O sea, y empezamos entonces a llevar un estilo de vida que de alguna manera ya comenzamos a relacionar los malos acontecimientos que podemos hacer porque no hicimos tal cosa. Y comenzamos entonces a una vida ritualista, a una vida donde empezamos a relacionar de una manera incorrecta los acontecimientos que podemos pasar en el día con cosas que no hicimos en relación a nuestra comunión con Dios. Entonces, el problema no está en las prácticas. El problema está en la intención que motiva esas prácticas. Porque, ¿cuál es el motivo? Pretender ser muy espirituales. Eso es lo que hizo el fariseo. Yo ayuno, yo leo, yo doy. Y él sumaba y restaba a la actitud del publicano. Entonces, la respuesta de Jesús a esa pregunta que le hacen es una analogía de una boda judía. Es interesante, ¿no? O sea, pareciera para nosotros que no tiene sentido. O sea, te estoy preguntando que tus discípulos no ayunan y tú me contestas con una boda judía. Bueno, para ellos era un ejemplo muy común. ¿Por qué? Porque para ellos tenía sentido. Para nosotros probablemente porque no estamos bajo esa cultura y ese ambiente, pudiéramos decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, vamos al verso 19 de Marcos 2. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. O sea, Jesús le responde con una práctica muy común que celebraba el pueblo de Israel. ¿Cuál era esta práctica común? Bueno, la boda, hermanos, era un día de mucha festividad. Incluso llegaban bodas que podían pasar una semana en festejarlas. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es que la presencia de Cristo en ese momento con sus discípulos era un momento de sumo gozo. O sea, así como se celebraba la fiesta de bodas y era de sumo gozo y una satisfacción incomparable que lo hacían hasta más de una semana, donde los participantes de esa fiesta tenían prohibido ayunar, porque era una fiesta. O sea, el ayuno era relacionado muchas veces con una situación de duelo, una situación de arrepentimiento, de tristeza, de angustia, de aflicción. Pero era imposible manifestar un momento de ese tipo de actitud cuando tenían ahí mismo a Jesucristo. Hermanos, era el Dios encarnado, Dios mismo lo tenían ahí. Era una esfera de gozo, de alegría. Entonces Jesús le está ilustrando cómo la presencia de Él con sus discípulos era una escena donde debía de manifestar mucho gozo. Era un momento de alegría. No podían estar ayunando. Porque Él hace la comparación, así como en una boda es alegría y gozo, y es imposible, o estaba prohibido que los integrantes ayunaran. ¿Cómo van a ayunar ellos? Si estamos aquí, yo estoy con ellos, es de sumo gozo. Ahora, en pocas palabras, Cristo, el novio y el anfitrión de la fiesta, del banquete, ellos tenían que estar presente el hecho de que era de sumo gozo ese momento, era momento de celebrar. Y como hace rato decía, los invitados obviamente estaban exentos a ese ayuno. Ahora, esto no quiere decir que Jesús esté en contra de la práctica del ayuno. O sea, no, simplemente en ese momento en el que estaban festejando con el Señor en el discipulado, era de gran gozo y alegría. ¿Cómo sabemos que Jesús no estaba en contra de esta práctica del ayuno? Por el verso siguiente. Vean lo que dice el verso 20.
pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Posteriormente, hermanos, a lo que nosotros estamos viendo es de que los discípulos debieran de ayunar. ¿No es cierto? Pero en ese momento no. Estando en ese momento, nosotros podemos ver entonces que era un momento inapropiado en el que ellos debieran de estar ayunando, pero esto tiene implicaciones todavía más profundas, porque el Señor no solamente les responde con una boda, sino da dos analogías del por qué ellos no ayunan. Y la primera analogía la encontramos en el verso 21, que dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué quiere decir esto? Miren, antiguamente obviamente metían un remiendo cuando había un vestido y ese pedazo de tela nueva, al no ser lavada, y en el momento de ser lavada encogía. Entonces, como estaba puesto en un vestido viejo, pues el viejo ya había dado de sí. Entonces, al meter un pedazo de tela nueva a ese vestido que la tela ya era vieja, obviamente la parte nueva iba a encoger. ¿Y qué iba a hacer? Iba a estirar la parte vieja e iba a hacer una ruptura peor. O sea, en vez de enmendar algo, iba a producir un problema mayor. Y en este mismo sentido y significado está la segunda analogía, la que encontramos nosotros en el verso 22. Vean lo que dice el verso 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Miren, antiguamente el vino era puesto sobre odres viejos. Cuando un vino nuevo era vaciado, estaba en estado de fermentación. Eso producía gases, lo que implicaba que el odre, al ser hecho de piel, pues se llegaba a estirar un poco, daba de sí. Pero si usaban un odre viejo, ya había dado de sí. Y si ponían vino nuevo, obviamente el proceso de fermentación y los gases se iba a llevar a cabo. Pero como el odre ya era viejo y había dado de sí, en vez de retener el vino nuevo, terminaba reventándose. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que Jesús le está respondiendo a estos discípulos que querían que los mismos discípulos de Jesús ayunaran como ellos? Ellos querían, en pocas palabras, meter lo nuevo que venía con el Señor a su estructura religiosa. Ambas ilustraciones, hermanos, tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es este propósito? Que cuando crecemos nosotros dentro de una doctrina, vamos haciendo un molde de todo lo que hacemos en base a lo que creemos. Si tú crees cierta situación, entonces tú te vas a conducir de acuerdo a lo que tú crees. Y se forma un molde, se forma un proceso, se puede decir, de conducta, ¿no? Como ahorita voy a poner algunos ejemplos. Pero antes de llegar ahí, muchas veces va pasando el tiempo y como ya tenemos un molde establecido y vienen cosas nuevas a nosotros, desarrollamos un rechazo instintivo a todo lo que parece nuevo o incluso a lo que no nos es familiar. No sé si les pasó, por ejemplo, aquellos que veníamos de una religión tradicional, donde nos estaban hablando del evangelio y obviamente se oponía a todo de lo cual fuimos formados. Fuimos formados religiosamente de una manera distinta a la que nos estaban compartiendo el evangelio. Entonces muchas veces manifestábamos una actitud de rechazo. Bueno, pues de esa misma manera, muchas veces dentro de la iglesia cristiana somos formados, como decía al inicio. Somos enseñados con doctrinas en las cuales vamos creciendo a través de nuestra vida como cristianos, y cuando somos expuestos a la palabra de Dios, nos cuesta trabajo digerir lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque se contrapone a la formación que hemos recibido. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que íbamos a dar un estudio a una casa, y en esa casa había una hermana que había sido formada en la doctrina del G12. ¿No? En la doctrina donde implicaba muchas pues cosas que sí eran muy heréticas. Entonces, en el momento de poner la palabra de Dios y explicar, resultaba muy difícil para ella. Incluso abiertamente me decía, esto se contrapone a la formación que yo recibí.
O sea, es todo lo opuesto, es como si yo estuviera aprendiendo de nuevo todo aquello que de alguna forma se suponía que había aprendido. O sea, quiere decir que todo lo que aprendí no sirve para nada, o sea, como que eso no era así. Entonces resultaba algo chocante para ella. Y esa misma situación se mira y se observa a lo largo de muchos hermanos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, somos formados en un lugar doctrinalmente donde asumimos que eso que nos están diciendo es así. Pero cuando venimos a ser expuestos a la sana doctrina y nos ponen a lo mejor un mensaje distinto, entonces somos reacios a poder digerir esa verdad. Y es ahí donde decía uno de los reformadores, es más fácil volver a engañar al pueblo de Dios que sacarlos de la mentira. Y es cierto. ¿Por qué? Porque muchos truenan como odres viejos. ¿Por qué? Porque quieren eso nuevo que están recibiendo meterlo en su estructura. Y al no encajar en su estructura, acaban reventando. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto es demasiado para mí. Y muchos han declinado literalmente. ¿Por qué? Porque no alcanzan a conciliar lo nuevo con un odre nuevo en el sentido de ir cambiando su manera de pensar, sino quieren armonizar lo nuevo en ese odre viejo. Ahora, eso es lo mismo que pasa, como ahorita decía, en el cristianismo. Crecimos con una doctrina en la que somos formados, somos moldeados, prácticas, como por ejemplo, mencionaba la semana pasada, ¿no? Se nos enseñó a lo mejor que toda conducta de un cristiano es el origen demoníaco. Yo crecí en esa doctrina por mucho tiempo. De hecho, ahí donde crecí, cada año hacían congresos de liberación y venía gente de toda parte de la República Mexicana. Y veíamos manifestaciones literales, o sea, personas que aventaban unos biombos que eran así de madera como de 2,5 metros y eran tan pesadas que hacían como un círculo para hacer como cubículos y ministrar liberación a las personas. Pues los que eran liberados, se escuchaba en todo el auditorio, imagínense que habíamos como 3,000 a 4,000 personas. Más para que veas la magnitud del auditorio, se escuchaba el alarido. Y cuando volteabas, mirabas esos biombos volar. Y salía ahí el Hulk. Salía corriendo, ¿no? O sea, crecimos en esa situación. Pero ¿qué ocurre? Que se nos enseña que un comportamiento dentro de una persona, dentro de la iglesia, es el resultado del demonio. Si nosotros asumimos eso, estamos exonerando al creyente de su responsabilidad delante de Dios, de su conducta. Porque bíblicamente en ningún pasaje de las Escrituras afirma que un comportamiento pecaminoso del creyente es el fruto o el producto de una posesión demoníaca. Hablando de cristianos, porque siempre que leemos la Biblia, siempre responsabiliza al hombre de su pecado. En ninguna Biblia menciona, en ninguna traducción menciona que el adulterio es por culpa de un espíritu de adulterio. El alcohol es por culpa de un demonio de alcoholismo. No menciona eso. Menciona arrepiéntete. O sea, el arrepentimiento implica responsabilidad en la persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de cómo nos estamos en un momento dado conduciendo en nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Que hacemos lo mismo que hace el mundo. Cuando alguien va al psicólogo, dice, no, el problema que tú tienes no es, tú no tienes el problema es el medio en el que creciste. Fue porque conviviste con fulanito, fue porque a lo mejor no tuviste una figura paterna, no tuviste una familia, creciste en una familia disfuncional, etcétera, etcétera, y exoneran a la persona de su responsabilidad. ¿Y qué le enseñan? A que de alguna manera la culpa de lo que está ocurriendo en su vida no es producto de él, es producto de los demás. Y eso mismo hacemos dentro de la iglesia. No, es que el problema de él es que es un demonio. ¿En serio? No, el problema es que él es un demonio, no que tenga un demonio. Él necesita corregir su vida, él necesita ser responsable de sus acciones. Si él está en un momento dado otra vez empersinado a la botella, es porque no ha tratado con esa conducta. Es porque no ha tratado con esto, no lo quiere soltar, pero es él el responsable. La Biblia nos enfoca precisamente a que toda conducta pecaminosa somos nosotros los responsables. Yo les decía, desde
que tengo uso de razón, que estamos en la iglesia cristiana, oraba por mi papá para que el espíritu de demonio, de alcoholismo, lo dejara. Y en realidad pasaron años y años y años y nunca sucedió nada. ¿Quién estuvo mal? ¿Dios me mintió? ¿O fueron esas enseñanzas en las que fuimos creciendo que fueron las equivocadas? Muchos de esos maestros, de alguna forma, a lo mejor no tenían la mala intención, pero sí una falta de cuidado, de estudio minucioso, nos llevó a llevar o a caer a un error doctrinal, donde el hombre no alcanza su libertad plena en Dios, no porque esté endemoniado, sino porque muchas veces no tiene una comunión plena con el Señor. Juan 8:32, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, fíjate nada más, conocer. La palabra conocer no habla como simplemente ya fui a la iglesia, conozco a Jesús y se acabó. La palabra conocer es una palabra profunda que describe intimidad, describe relación. Es la palabra que se utiliza en la Biblia para referirse a las relaciones sexuales. Entonces es un eufemismo donde se cambia a conocer por relaciones sexuales para que no sea una palabra muy fuerte para nosotros, pero en realidad implica conocimiento íntimo. Y ese conocer habla de un inicio, un desarrollo y una conclusión, porque es una palabra que implica eso. Yo conocí a Jesús en el año, 90, fue el día donde yo lo conocí y hubo una comunión con Él, lo conocí por primera vez, pero también implica desarrollo. A través de los años, hasta la fecha, voy creciendo en mi comunión con Él y produzo un fruto. ¿Cuál? El carácter de Cristo en mi vida. Eso es conocer. Muchos dicen, sí conozco, pero los conocemos como a Trudeau. Yo conozco a Trudeau, todos conocemos a Trudeau. Todos conocemos, no sé, a Messi, malos adolescentes, ¿no? ¿Quién no conoce a Messi? Pero el problema es que Messi no los conoce. No, Trudeau no nos conoce. Y es eso porque no hay una intimidad con esa persona. Entonces, cuando el Señor les dice en Mateo 7, del 21 al 23, oye, no te conozco, no es porque el Señor no tenga conocimiento de quién es la humanidad. Dios nos conoce a cada uno, pero habla de que no te conozco en esa relación personal. O sea, sí te conozco teóricamente, sé quién eres. Y la persona le va a decir, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, y en tu nombre, sí, pura estructura religiosa. Pero nunca hubo una transformación en tu vida. Nunca hubo un cambio que realmente ocurriera, ¿no? En nosotros. Entonces, queremos nosotros muchas veces venir a Cristo, pero seguir encajándolo en nuestro molde incluso del mundo. Aquí yo mando. ¿Por qué? Porque soy hombre, ¿no? Queremos estructurar todo lo que conocemos en base a mi postura del mundo, ¿no? Aquí mi marido no va a mandar. ¿Por qué? Porque soy mujer. Y ahorita nos empoderamos. ¿Por qué? Porque es el movimiento feminista. O sea, y es algo de lo que nosotros no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Porque queremos ajustar lo nuevo, pero bajo una estructura de ideas, de formación que venimos del mundo, que no queremos dejarlas afuera. ¿No? Por ejemplo, ¿no? El misticismo. Usamos la sangre de Cristo como amuleto. ¿A cuánto les pasó? Me cubro con la sangre de Cristo y nos vamos, ¿no? O viene una situación difícil, ay, me cubro con la sangre de Cristo. Es lo mismo que hacíamos en la religión católica. Había algo y luego te persignabas, ¿no? Dije, no, pues ya me persiné, me voy a condenar. Hermanos, fíjate nada más cómo muchas veces caemos en ritualismos. Yo me acuerdo que una persona estaba endemoniada y vino una persona y se puso, la brincó así, y para someterla, y le puso la Biblia en la cabeza así, como si este libro tuviera poder. Hermanos, es un libro con puras letras. No tiene nada si no dejamos que esta palabra toque nuestro corazón, entre en nuestras vidas. Fíjate cómo caemos nada más en cosas que dices, oye, conocí a unos hermanos que iban de soldados a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese día iban a hacer guerra espiritual. No, es que vamos a atar al hombre fuerte y vamos a marchar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y no tenemos estructuras, ¿no? Donde nos formamos, donde nos crecimos, pero no dejamos que la palabra de Dios entre. No queremos soltar eso, porque es más fácil creer en lo que vemos que en lo que no vemos. ¿No es cierto? Es más fácil ver que algo se movió en él y escupió saliva o escupió algo y llegar a pensar que ya le salió el mal para poder
Miren, hermanos, yo conocí a una persona muy cercana que pasó por muchas sesiones de liberación. Y él, según ya estaba así, pues ningún demonio ni nada. Pero se metía con la hermana de su esposa. O sea, tú decías, ¿cómo? O sea, tenía pecados tremendos, ¿no? Así como que decías, y era cristiano, o es cristiano, y ya ni sé qué es, pero dice, pero imagínate, y yo lo sé porque habló conmigo y me lo confesó. Yo le dije, pero ¿estás seguro de lo que estás haciendo? No, sí, yo estoy dispuesto, dice, a dejar a mi esposa para irme con ella. Le digo, ¿qué? ¿Lo dices en serio? Sí. ¿Y qué vas a ir con tus hijos? Ellos lo van a entender. O sea, ¿te imaginas? Hermanos, por el amor de Dios, o sea, la guerra espiritual no es de demonios. Dice 2 Corintios capítulo 10 que es de ideas. La palabra de Dios es tan poderosa para derribar argumentos. Entonces, cuando vienes con la palabra de Dios y lo confrontas con su idea pecaminosa y torcida, entonces la palabra de Dios tiene la capacidad para derrumbar esa idea. No, el alcoholismo no es una enfermedad. El alcoholismo no es un concepto social, es un concepto teológico y se le llama pecado. Y la Biblia hay que llamar pecado a lo que es pecado. Entonces le decimos, eso es pecado y se puede corregir si vienes a Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Combatiendo su manera de pensar errada. Es que estoy en un cuerpo equivocado. No, mírate al espejo. O sea, tu concepto errado va en contra de la realidad. O sea, ¿cómo puedes ir en contra de la realidad de lo que ven tus ojos? Pero ahora nos están tratando de engañar mentalmente y es ahí donde está la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando le digas a un homosexual y dices, no, tu problema no es demoníaco, el problema es pecado, es de conducta. Y la Biblia enseña que Dios te puede hacer libre si conoces la verdad del Evangelio, donde reconoces que estás en una conducta pecaminosa, en rebelión abierta en contra de Dios, pero hay una salvación. Dios nos ha proporcionado el perdón de nuestros pecados si venimos en arrepentimiento. Hermano, el problema de homosexual en la actualidad no es nada nuevo. Eso existe desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento había casos. En Corintios lo dice Pablo. Dice, habiendo sido muchos afeminados y muchos de ellos eran ustedes. Así les dijo Pablo. Entre ustedes había muchos así. Y Pablo nunca les dijo, oren por ellos para administrarle liberación. No, Pablo les dijo, la gracia de Dios, así como Dios los restauró y perdonó sus pecados, hay esperanza también para todos. Como a través del Evangelio. Pero nosotros nos llenamos con ideas y ahorita hablaba acerca de la sangre de Cristo. Miren, ¿cómo podemos ver que una doctrina no es correcta? Porque no la vemos en las Escrituras. Miren, por ejemplo, si yo digo, la sangre de Cristo me cubre o lo puedo usar como un amuleto, eso mismo debe de verse en la Biblia. O sea, los apóstoles debieron de haber hecho lo mismo, se hubieran cubrido con la sangre de Cristo, cubierto con la sangre de Cristo. Hubieran tenido protección de sus cosas con la sangre de Cristo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Miren, Levítico 17:11 nos enseña cuál es el propósito de la sangre. Levítico 17:11 dice así: porque la vida porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cuál es el propósito de la sangre? A lo largo de toda la Biblia se ve que el único propósito es para la expiación de los pecados, para la remisión. De hecho, en el tabernáculo, la persona que había pecado tenía que ir con un animalito para derramar sangre. No lo limpiaba de toda su maldad, así como en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo, pero sí ceremonialmente lo hacía limpio para poder tener relación con Dios. Pero este propósito lo vemos a lo largo de las Escrituras. Mateo 26:28. Mateo 26:28.
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjense, ¿cuál es el propósito? Remisión. ¿Qué dijo Levítico 17:11? Yo os he dado la sangre para expiar, para redimir. Y Mateo 26:28 dice lo mismo. Si vamos a Hebreos 9:12, encontramos lo mismo. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces la sangre en la Biblia no es usada para protección. El único uso que se le da en la Biblia es para el perdón de los pecados, para redimirnos. De hecho, la sangre que representa la muerte de Cristo fue el precio de nuestra redención. ¿Qué significa redención? Es el precio de por medio que se da para la liberación de alguien. Entonces, cuando la Biblia habla de sangre, en el Nuevo Testamento implica la muerte de Cristo. Cristo murió, derramó su sangre para redimirnos, más no para protegernos. La protección, esa la da Dios natural para nosotros como hijos de Dios, porque Él dice que Él es nuestro pastor. Él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, fíjate cómo Dios en su soberanía nos guarda. Pero hay quienes invocan a los ángeles, ¿no? Invoca a los ángeles para que te cuide. Señor, el ángel de la guarda, ¿no? Antes de ser cristianos. Y ahora todavía muchos, Señor, pues manda a tus ángeles con mis hijos, ¿no? Que los guarden. Hermanos, ciertamente los ángeles están para asistir a los que van a alcanzar salvación, dice Hebreos. Pero nunca se nos manda a nosotros como cristianos invocarlos. Nunca se nos llama a nosotros como cristianos que vengan y busquen nuestras joyas. Como esa mujer de Florida, ¿no? Esa sí está bien tremenda. ¿Sí estará bien? ¿De verdad sí estará bien? Yo me he puesto a pensar, imagínate, Dios me dijo que me divorciara de ti y me casara con otro. Y ahora Dios me dijo que regresara contigo. Y Dios me dijo, y es la que dijo, perdí mis anillos y perdí tal cosa. Y le dije a los ángeles que me los buscaran. Yo no sé cómo, me los traen aquí. O sea, ¿te imaginas nada más? O sea, tiene que estar mal de la cabeza. No, además, eso no es algo normal. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros actuar de esa manera? Pues pareciera como irrisorio, pero muchas veces como creyentes, pues estamos luego en las mismas. Es que Dios me dijo, y después resulta que no, porque tú ves y dices, no, pues es que, entonces, ¿quién se equivocó? Mano, nosotros debemos de ver cómo hay prácticas dentro de la vida cristiana que en las que han formado un molde en nosotros, que hasta en la sopa ves demonios. Luego había cristianos, en serio, que no comían sopa de letras, por si se fuera a poner una palabra demoníaca. ¿Hasta qué punto llegamos? Hermanos, eso nada más habla de cómo la Biblia es clara. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermanos, si nosotros no venimos a las Escrituras y dejamos que la palabra de Dios moldee nuestras vidas, no vamos a crecer individualmente ni como iglesia. Nosotros necesitamos ir creciendo. Hermanos, cuando somos expuestos a la sana doctrina, queremos poner la sana doctrina, la buena palabra dentro de estos odres viejos. Buscamos armonizar lo bueno, lo nuevo con lo viejo, con aquello que fue mal aprendido y terminamos lamentablemente reventando, ¿no? Y lo que es claro es que Cristo no ha venido a remendar un viejo sistema. Cristo ha venido a salvar totalmente tu vida, a hacerte una nueva persona, a una nueva transformación. Él no quiere remendar prácticas religiosas de las cuales crecimos y no queremos salir. No, yo recuerdo en mi época de infancia, todavía de adolescente, cómo mi mamá, pues, lamentablemente quería encajarnos a este sistema, ¿no? Donde ahora veo el fruto lamentable de eso, donde mis sobrinas ya no quieren ir a la iglesia. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? No, dices que mi abuelita, pues que yo entiendo, ¿no? Que quería hacer un bien, pero nos hizo un mal.
tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto y aquello y el otro. Los inyectó contra la iglesia. ¿Te imaginas? O sea, y aparte me decían, es que no podíamos hacer nada porque en donde sea había demonios. Y así crecimos en ese ambiente. O sea, es lo que les hablo. O sea, realmente es algo, uno como adolescente, vives así como que, ¿y qué hago? Y todo, o sea, vives, o como, niño, te vas a caer de ahí, se cae. Tú lo dijiste, lo confesaste. Ay, hermano, de verdad que yo me quedo pensando como que, ¿es en serio? Hermanos, de verdad, así nos enseñaban. Es que se cayó porque ya lo dijiste. Y como lo dijiste y la lengua tiene poder, ya. Y entonces en la casa crecíamos con eso. No lo digas porque ya. Y yo crecí todo chueco. Bueno, ¿digo o no digo? Porque si no les digo, pues el niño se les va a caer. ¿Y cómo les voy a avisar? O sea, entonces, ¿qué hago? O sea, crecemos en un momento donde no tiene sentido. Y es ahí donde se dice que la fe es racional. Hay momentos donde la fe, hermanos, pues no hay no hay algo lógico en el sentido de que, por ejemplo, un paralítico que se levante así, ¿no? En los tiempos de Jesús, o sea, uno dice, oye, ¿y eso cómo? Pues eso es por fe. No hay cosas que lo hacemos por fe, pero aún la fe de nosotros no es ciega. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre el creador del universo. O sea, un creador, un Dios que hizo todo funcional. No vemos la luna allá por Plutón y el sol lejos y nosotros ahí aislados en el universo. Dios todo tiene una forma, una razón de ser. Y eso es lo que la palabra de Dios viene a buscar en nosotros. No quiere remendar una parte de tu corazón. Él quiere transformar tu vida. Pero para transformar tu vida tienes que dejar que la palabra, el odre nuevo, entre a tu vida y tú sigas cambiando tu manera de pensar. Que tú veas si realmente lo que aprendiste es conforme a la verdad. Esta mañana yo les decía en el estudio, cuando vienes a estudiar la Biblia, tú necesitas pensar primeramente si lo que tú estás diciendo puede haber la posibilidad de que estés equivocado. Porque cuando nosotros llegamos a pensar que solo estamos bien, que solo estamos bien y que solo estamos bien, pues eso como que suena medio raro. No, no en todo. ¿Saben cómo aprendí que yo no estaba bien? Cuando escuché a mi esposa. Mano, muchas veces asumimos que estamos bien. Y la esposa lo dice, no, es que tienes que cambiar eso. No, tú cambia, yo estoy bien. Y cuando yo estoy viendo que no hay algo funcional, entonces me hizo pensar, cabe la posibilidad de que esté mal. Y en esa retrospección descubrimos que sí estamos mal. Pues no puedes tener la verdad absoluta. Entra la posibilidad donde estés mal. Y eso no te hace menos, no te hace menos varón o menos, no. Al contrario, nosotros necesitamos ver, incluso cuando enseñamos, si te cabe la posibilidad de que lo que aprendimos pudiera estar equivocado. Y eso nos da la opción de ir creciendo. ¿Por qué? Porque pudiera una investigación minuciosa decir, oye, sí es cierto, yo hace tantos años el alcoholismo de mi papá y nunca funcionó igual que el pastor. Oye, sí es cierto, mi hijo, como le enseñaron que él no es responsable, pues no veo cambios. ¿Por qué? Porque si él no es responsable, pues entonces puede llevar una vida igual, al final él no tiene la culpa. Entonces empezamos a ver que muchas de las cosas en las que crecimos, incluso dentro de la iglesia cristiana, cabe la posibilidad de que no sea correcto. Y es ahí donde nosotros entonces necesitamos ir transformando nuestra manera de pensar. La vida de Cristo no se puede vivir en una vida vieja. O sea, no puedes echar el vino nuevo en odres viejos. Dios, hermanos, no quiere poner su evangelio en nuestra vida llena de pecados. Tratar de remendarlas para que caminemos juntos. Sí, tengo al Señor en mi vida, pero en un odre lleno de pecado. No, necesitamos ir cambiando nuestra manera de pensar, como dice Efesios 4:22. Vamos a Efesios 4:22 en la traducción lenguaje actual. El Evangelio, hermanos, no solamente nos libra de la condenación eterna. El Evangelio es más profundo que eso, porque el Evangelio llega a nuestro corazón y produce una transformación en nuestra vida, una transformación en nuestros pensamientos.
Porque esto no solamente es en el ámbito o en las esferas de iglesia. Como humanos también crecimos en una formación. Hay personas que a lo mejor crecieron en una formación en su familia muy estricta o otras pues de diferentes, ¿no? Ideologías, formaciones o en la escuela donde tú creciste o en el lugar y vamos creciendo así. Pero cuando venimos al evangelio necesitamos que el vino nuevo entre en un odre nuevo. ¿Cómo? A través de renovar nuestra manera de pensar. Vean lo que dice Efesios 4:22 en la traducción lenguaje actual. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, como los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Hermanos, Dios nos ha vuelto a crear. Eso es lo que dice Colosenses 3:10. Hemos entrado para cambiar a la imagen de Cristo. O sea, viene una transformación en nosotros como cristianos. Pero ¿cómo viene esta transformación? Muchos piensan que es de una manera automática. No, es a través de la palabra. Donde a través de la palabra me va enseñando que el concepto que yo tenía como padre estaba equivocado. Yo recuerdo en la escuela, ya en la media, no en la universidad en la que es antes, estábamos ahí en la preparatoria y de repente, pues enfrente había pues ya saben, ¿no? Los barcitos. Y de repente ahí cada viernes luego nos íbamos para allá con los compañeros. Yo no tomaba, yo además los iba a acompañar. No, en serio. No, no es cierto. Sí, Y resulta que estábamos en la mesa y uno acaba de cumplir sus 18 años. Ya sabe, ¿no? Que cuentan sus experiencias y eso. Y ese muchacho dice, no, yo cuando cumplí mis 18 años, mi papá llegó a la casa por mí. Dice, me dijo, súbete al carro. Me subió. Dice, ¿y a dónde vamos? No, hoy te vas a estrenar como hombre. Le pagó una prostituta. Imagínate, su regalo de 18 años. O sea, ¿te imaginas? O sea, esa estructura del mundo, ese esquema de varón, ¿no? Los hombres no lloran. ¿Por qué? Porque somos machitos nosotros. O sea, los retraemos. Cuando venimos al evangelio y estamos mal, a mí me tocó ver allá en otra iglesia donde estábamos compartiendo, que un hermano decía, hermano, la enseñanza fue tan profunda en mi corazón que no dejaba de llorar. Me daba pena que me vieran y me fui al baño a llorar. O sea, ¿por qué? Porque todavía inconscientemente muchas veces traemos eso. Como soy hombre, no lloro. Y hermanos, en la Biblia nosotros vemos que como creyentes necesitamos ir cambiando todo ese concepto, toda esa manera de pensar. No, las mujeres igual, en todos los aspectos. O sea, ser mujer bajo la cultura en la que estamos, de una manera piadosa y cristiana, o sea, es un insulto para el feminismo actual. Pero hermanos, las normas ya estaban aquí cuando nosotros nacimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios nos creó y nacimos, ya estaba el varón como cabeza y la esposa como ayuda. Y eso trae un orden, ¿no? Dentro de la misma estructura que Dios diseñó. Entonces, el texto es bien claro aquí. Cambia tu manera de pensar. ¿Cómo es cambiar nuestra manera de pensar? Que corresponda a personas que Dios ha vuelto a crear. Dios ha creado en nosotros un nuevo ser, una nueva persona, donde necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que ese vino nuevo esté en odres nuevos, cambiando nuestra manera de pensar. Bueno, esto no me funcionó, ok, voy a desaprender para aprender. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Pastor, tengo una duda, ¿qué este tema entonces, cómo lo puedo ver? Bueno, pues a través de la Biblia. Y ahora, bueno, ya el pastor me dijo eso, yo tengo este molde, pero el pastor me dijo eso. Bueno, ahora mi función, ¿cuál es? Venir a la Biblia como los debería y a ver si es cierto. Porque si nosotros no venimos a la Biblia en un crecimiento ya como cristianos, vamos a un momento dado a no crecer y a quedarnos siempre igual. Nunca va a crecer en nosotros esa madurez. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado enanos espiritualmente, arbolitos bonsai, y se requiere intencionalidad de parte nuestra, cambiar nuestra manera de pensar.
Porque este cambio en nuestra manera de pensar va a permitir que nosotros experimentemos lo que decíamos las semanas antepasadas. Somos el poema de Dios, la obra maestra de Él, que tenemos la vida de Dios y eso nos permite a nosotros llevar una vida armoniosa, una calidad de vida. Hermanos, tú tienes la capacidad de llevar una calidad de vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos así? Porque no has querido cambiar tu odre a través del vino nuevo. Si dejaras que el vino nuevo entrara a tu vida, esa renovación a través de la palabra de Dios y cambiaras tu manera de pensar, entonces esa calidad de vida que nos promete el Señor, la pudiéramos vivir en plenitud. Hermanos, este viernes hablábamos acerca del huerto del Edén y decíamos que de una manera metafórica, cada uno de nosotros tenemos un huerto del Edén, un huerto que debemos de trabajar, que debemos de labrar, que debemos de cuidar. Y ese huerto implica que va a estar bien cuidado, bien atendido, si nosotros trabajamos en él. Y ese huerto no solamente es responsabilidad de Adán, era responsabilidad de Adán y Eva, porque Eva fue ayuda idónea. Y en el contexto implica ayuda idónea para labrar y cuidar el huerto. Y a Eva, en un momento dado, fue la que en primera instancia fue engañada por la serpiente, no por el diablo. O sea, ella sabía la indicación de Dios, no comer ese fruto. O sea, una de las cosas que estudiamos es de que la primera función que ellos tenían que cuidar era su comunión con Dios. ¿Cómo es que debían de cuidar su comunión con Dios? Porque Adán era sacerdote de ese huerto. Dijimos que el Edén implica un santuario, un templo, porque Dios se manifestaba y tenía comunión con ellos de una manera periódica. Entonces la responsabilidad de Adán era mantener su comunión con Dios al guardar el mandamiento. Pero esa responsabilidad primordial que recaía con Abraham también recaía sobre Eva. Eva tenía que guardar su relación y su comunión con Dios. Pero al escuchar a la serpiente, ella no guardó su comunión. Y no solamente no guardó su comunión, hizo partícipe a Adán de su pecado. Y el problema se complica, porque Adán, al ser en un momento dado el responsable principal, no instruyó a Eva. Oye, Eva, ¿qué te pasa? Pues no escuchaste, ya te expliqué, no escuchaste el mandamiento de Dios. Incluso en el diálogo que tiene Eva con la serpiente, ella dice, oye, no, de todo árbol podemos comer, pero de este no. O sea, no ignoraba los mandamientos. Y la aplicación que dijimos es de que en un estado de familia, en este caso varón y hembra, no necesariamente recae sobre uno la culpa. La culpa recae sobre ambos. ¿Por qué? Porque ambos conocen los mandamientos de Dios. Ambos conocen la voluntad de Dios. Ambos son responsables delante de Dios y ambos van a entregar cuentas independientemente a Dios. Somos responsables cada uno de cuidar nuestro huerto. Cada quien tiene su función, pero ambos debemos de cuidar. Eva debió de estorbar a Adán, era ayuda y en ese momento no fue su ayuda. Eva debió de haberle instruido y en ese momento falló. Entonces, hermano, nosotros por eso vino el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas tenemos la capacidad de guardar nuestra vida con Dios, de experimentar esa calidad de vida. Hermanos, tú tienes esa capacidad. Yo sé que es duro ver familiares, personas cercanas o nuestra propia vida que de alguna forma no reflejamos, ¿no? Esa libertad que trae el Evangelio, pero aún en eso tenemos la confianza en nuestro corazón que Dios va a obrar a favor de ellos y tener nuestra esperanza. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. Probablemente muchos de nosotros no la hemos hecho muy bien en nuestra vida cristiana. O crecimos en lugares donde recibimos un molde en el cual queremos ahora meter a los demás, a nuestra estructura religiosa, farisaica, legalista, en un odre viejo. No queremos soltar esas enseñanzas que de alguna forma no manifiestan una vida
piadosa de gozo genuinamente, sino que hemos tomado prácticas de una manera que las podemos hacer, pero no van cambiando nuestra manera de pensar, no van cambiando nuestro corazón. La sana doctrina produce gozo en nuestra vida, produce esperanza. Y Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que experimentes aún en este mundo caído esa calidad de vida. Pero no va a venir si no dejas que el vino nuevo, la palabra, la sana doctrina, cambie tu manera de pensar, transforme tu corazón. Y eso no va a ocurrir si sigues pensando que estás bien. ¿Has pensado que cabe la posibilidad de que no estés bien? ¿Por qué no piensas por un momento en aquellas cosas en las que muchas veces nos señalan como algo que somos nosotros los que no hemos querido cambiar? ¿Por qué no lo evaluamos de una manera con la cabeza fría y vemos que probablemente seamos nosotros los que estamos mal y no hemos dejado que la palabra cambie nuestro corazón, transforme nuestra vida? En esta mañana, Señor, venimos delante de ti a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que muchas de las cosas en las que hemos caído han sido malas enseñanzas, Padre, pero ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a digerir el mensaje, Señor, que podemos encontrar en las Escrituras y siga limpiando nuestro corazón para moldearnos a tu palabra, Señor, para moldearnos a esta sana doctrina en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ir cambiando nuestra manera de pensar de una manera bíblica y que no explotemos como odres viejos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu en nuestras vidas, guiándonos, redarguyéndonos, transformando nuestra manera de pensar, nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque en medio de todas estas doctrinas en las que pudimos haber crecido, nos has mantenido aquí, Señor, y nos permites continuar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a depurar en nuestro corazón y en nuestras vidas todas esas cosas que no edifican nuestra vida, que no producen el carácter tuyo en nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre, te ruego por cada familia aquí representada, que tú les bendigas, que tú les guardes. Señor, que tu gracia sea abundante sobre ellos. Para el hermano que pudo haber venido y está enfermo, que si tienes a bien sanarlo, tú lo sanes, Señor. Nosotros creemos que no hay nada imposible para ti. Pero si en tu voluntad te permites conservar todavía ese mal, te rogamos que tú le des de tu gracia para poder sobrellevar esa dificultad. Señor, porque